En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pedagogía, mis hermanos, es arte y es ciencia. Tiene muchos aspectos razonables, pero si usted desciende hasta el último detalle, llega un momento en el que las cosas pueden parecer un poco caprichosas. Le voy a dar un ejemplo. Si usted está aprendiendo un idioma, ¿qué es más importante? ¿Aprender a decir buenos días o a decir buenas tardes? Pues, no sé, es decir, no hay una razón última que le diga a usted, para aprender un idioma lo mejor es aprender a decir primero buenas tardes o buenos días. Sin embargo, uno tiene ciertos criterios generales que ayudan con los idiomas. Lo mismo sucede en la educación de los niños. Yo siempre me acuerdo de aquello que dice el profeta: cuando Israel era niño yo lo amé. Ahí se ve que lo que estamos examinando de pedagogía no es simplemente un capricho nuestro, es que la Biblia misma lo dice. Piense usted en una madre que no quiere que sus hijos se vuelvan adictos a la televisión. Ella trabaja y entonces pone unas normas en la casa para que no todo sea televisión o para que no todo sea celular. Supongamos en el caso de la televisión, ella dice: antes de las 6 de la tarde no me encienden ese televisor. No prenden el televisor antes de las 6 de la tarde. Hagamos una pregunta incómoda. ¿Y qué sucede a las 6 de la tarde? O sea, si fuera las 6:05 o si fuera las 5:58, ¿por qué tiene que ser las 6? Exactamente las 6. No hay una razón última, metafísica, ontológica, que diga que tiene que ser a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Lo que sí parece razonable es, debe haber un límite, eso sí, debe haber un límite. No todo puede ser televisión. Que sean las 6 de la tarde o las 6:30 o las 5:30 no es lo más importante, pero que haya un límite sí es importante. Al leer el Antiguo Testamento y sobre todo al acercarnos a la ley, a la Torá, es importante tener en cuenta esto, porque hay muchas leyes que a nosotros nos pueden parecer finalmente extrañas, caprichosas, irracionales, especialmente las leyes que tienen que ver con lo puro y con lo impuro. Por ejemplo, un criterio que hay es que todo animal que tenga pezuña hendida sí se puede comer. Si la pezuña no es hendida, o sea, dividida, no se puede comer. Entonces, por ejemplo, el cerdo tiene pezuña, pero no está hendida, no se puede comer. La cabra tiene pezuña, está hendida, sí se puede comer. Bueno, ¿y cuál es la terrible diferencia entre la cabra y el marrano para que realmente sea uno el que sí y otro el que no? Eso se parece a lo que hemos dicho de las 6 de la tarde. Algunas cosas no tienen una explicación última, pero que deben darse, deben darse. Todos los que hemos pasado por procesos de formación, sabemos que la formación también está llena de ese tipo de criterios. En tal seminario, la hora de despertada a las 5:30. ¿Y por qué no puede ser las 5:35, las 5:28? Podría ser. Lo importante es que haya un horario que sea rítmico. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no existe una explicación última de cada una de las prescripciones, las más de 600 prescripciones de la ley. No existe una explicación última, pero sí podemos encontrar explicaciones lo suficientemente completas y generales como para ver la riqueza que hay en esa ley.
Lo que nos vamos a preguntar en esta charla, la pregunta a la que queremos responder, es precisamente eso. Ya hemos visto que la pedagogía consiste en diferenciar, ya hemos visto que la Torá enseña a diferenciar tiempos, lugares y personas. Y hemos visto algunas razones generales. Cuando hay una distribución de los tiempos, aprendemos de ritmos, por ejemplo, y buscamos un verdadero descanso. Cuando hay una verdadera distribución de lugares, entonces el deseo crece y también hay acumulación de experiencias en determinados sitios. Cuando hay elección de personas, entonces nos damos cuenta que eso también tiene una enseñanza. Así, por ejemplo, los levitas habrán de aprender a estar cerca y lejos. Sobre eso, repito, profundizaremos el día de mañana, si Dios quiere. Pero ¿cuáles eran las enseñanzas profundas? Así como en el caso de aquella mamá, la enseñanza era: no quiero que mis hijos se vuelvan adictos a la televisión. Podemos encontrar enseñanzas más profundas con respecto a estas prescripciones. La respuesta es que sí. Vamos a llamar a eso enseñanzas de las diferenciaciones de la ley. Básicamente, la palabra clave aquí parece que es la palabra límite. La palabra límite. Acuérdate que la tentación básica que la serpiente trae a la mujer y a Adán es: seréis como dioses. Es decir, no habrá límite. Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. La palabra que más vamos a encontrar en el desarrollo de nuestro tema en esta charla es la palabra límite. Y muy concretamente voy a referirme a 3 límites. La ley quería educar en 3 límites: el límite del misterio, el límite de la obediencia y el límite del corazón. Ya los vamos a explicar uno por uno. El límite del misterio básicamente quiere decir: no todo lo puedes manejar, no todo lo puedes manipular. Finalmente la enseñanza es: tú eres criatura, tú no eres creador. Ese es el límite del misterio. El límite de la obediencia es el que tiene que ver con todo aquello de lo puro y de lo impuro. El límite de la obediencia es: déjate llevar, déjate conducir. El límite del misterio es: tú eres criatura. El límite de la obediencia es: déjate conducir. Y el límite del corazón, lo que llamamos aquí el límite del corazón, es: no conoces la profundidad de tu corazón ni del corazón de tu prójimo. Es decir, tú eres misterio para ti mismo y el corazón de tu prójimo es misterio para ti. O sea que hay un misterio exterior que podríamos llamar el misterio de la creación, y hay un misterio interior que es el misterio del corazón. Y además de eso está el misterio de la obediencia, el límite de la obediencia. Entonces las enseñanzas son: primera, eres criatura. Segunda, déjate llevar. Tercera, no te apresures a juzgar, ni a juzgar de ti mismo, ni a juzgar de los demás. Son las 3 grandes lecciones de la Torá después de examinar centenares de preceptos. Vamos a ver cómo funciona esto, que Dios nos ayude. Vamos a ver cómo nos funciona. Primero, el límite del misterio contiene el llamado a reconocerse como criatura. Pedagógicamente corresponde al límite entre la vida y la muerte. Ahí están, por ejemplo, las numerosas prohibiciones de consumir sangre. ¿Qué es lo que quieren esas prohibiciones de la sangre? La sangre es la vida, nos lo dice expresamente la Escritura. Entonces, no comas sangre de animales. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿El propósito cuál es?
que la hemoglobina de los animales es perjudicial para el consumo humano. No. El propósito es: detente ante el misterio de la muerte. Considera la dignidad de tu propia vida. El límite del misterio es: detente, eres criatura. Y eres criatura se aprende básicamente frente a la vida y la muerte. Pedagógicamente, entonces, el límite del misterio es eso: detente ante el misterio de la vida, detente ante el misterio de la muerte. Por eso, la prohibición en torno a consumir la sangre. Si un animal te has encontrado, estás recorriendo tu campo y te has encontrado un animal que murió, pero ese animal obviamente no fue degollado, su sangre quedó con él, no consumas esa carne. Quizás fue un accidente, la carne está fresca, pero es carne con sangre, no la consumas. ¿Cuál es el propósito de esa prohibición? Detente ante la sangre. ¿Por qué hay que detenerse ante la sangre? Es un recurso pedagógico que significa: detente ante el misterio de la vida y el misterio de la muerte. Algo parecido sucede con la mujer. Cuando la mujer tiene su periodo, detente. Durante el tiempo del periodo de la mujer no hay relaciones con ella. Para ahí. Así no es. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es ese ejercicio? Ese ejercicio de contenerse. Es decir, no te dejes llevar solamente por tu impulso. No es que yo quiero, es que yo la deseo. Detente. Sé dueño de ti. Hay un misterio de sangre en ella. Para. Por supuesto, ese precepto podía llegar a ser inhumano. Todos recordamos el caso de la hemorroísa en el Evangelio. ¿Qué le pasaba a esta pobre mujer? Pues esta pobre mujer resulta que tenía una enfermedad, algún problema, un sangrado permanente. Resulta que la ley lo que mandaba era que mientras la mujer estuviera en su periodo tenía que estar apartada, tenía que estar en su casa. No debía estar en trato con otras personas. Pero si una mujer tenía una enfermedad como el caso de esa hemorroísa, en la práctica la legislación la estaba obligando a que estuviera recluida para siempre, porque nunca dejaba de sangrar. Lo importante, ¿cuál es? Lo importante es: ante el misterio de la sangre, detente. También en esta línea están las numerosas prohibiciones con respecto a los cadáveres. No toques los cadáveres. El cadáver no se toca. Las purificaciones propias del parto. Eso de que 40 días debía estar la mujer después del parto, debía estar recogida. Ha habido numeroso derramamiento de sangre. Esas prohibiciones, entonces, ¿qué propósito tenían? Asomarse al misterio de la vida y de la muerte. De eso es de lo que se trata. Y detenerse ante ese misterio. No manipules. A nosotros nos pueden parecer excesivas esas prohibiciones y siempre hay la posibilidad de que uno las vea como un poco caprichosas. Podían llegar a ser inhumanas, como también lo expusimos. Pero, ¿qué es lo contrario de esta mentalidad? Lo contrario de la mentalidad que se detiene ante el misterio de la vida y de la muerte es lo que usted se encuentra hoy en la ingeniería genética. Vamos a tomar el ADN de 2 hombres, lo vamos a combinar para producir una sola cadena de ADN, lo juntamos a otra cadena de otra mujer y entonces tenemos oficialmente a un ser humano que tiene 3 papás, o mejor dicho, 2 hombres y una mujer. O lo que sucedió a finales del año pasado en China, tomamos el óvulo fecundado, editamos el ADN, ya existe una metodología, una tecnología muy potente para editar el ADN, editamos el ADN y después implantamos ese óvulo. Entonces fíjate que a nosotros puede parecernos excesiva,
la legislación que trae la Biblia. Pero repito, ¿qué es lo contrario? Lo contrario es que no haya límites, lo contrario es la manipulación. Y ese es de los grandes dilemas éticos que va a encontrarse la humanidad. La manipulación ya está sucediendo en nuestro tiempo, ya esa manipulación existe. Hay seres que se consideran indeseables y por lo tanto, como ya sabemos manipular el parto, como ya sabemos manipular la gestación, entonces eliminamos a esos seres indeseables, considerados indeseables. Así, por ejemplo, en el pequeño país del norte llamado Islandia, ya no hay nacimiento de niños con síndrome de Down. Todos son eliminados. Entonces, tú dices, me parece excesiva la legislación de la Biblia. Quizás tienes razón, pero cuidado con el otro extremo. Solamente te invito a que estés alerta frente al otro extremo ético. El otro extremo ético es la manipulación de la vida. Y la manipulación de la vida implica todo ese tipo de cosas. Una niña tuvo un accidente, quedó en un coma profundo. El diagnóstico es que ella no puede recuperarse. Los papás en su angustia preguntan, ¿con la medicina que tenemos no se puede hacer nada por ella? La respuesta de los médicos, con la medicina que tenemos no se puede hacer nada por ella. Tal vez en el futuro se pueda hacer algo. Cuando el médico dice tal vez en el futuro, refiriéndose al desarrollo de la medicina, entonces los papás toman una decisión. Vamos a congelar a nuestra hija. Eso se llama criogénesis. Vamos a congelarla. Obviamente, para que ella pueda estar viva cuando la descongelen, no se puede esperar a que muera. Entonces hay que tomar a una niña que está viva, en coma, y toca someterle a un proceso que efectivamente, pues es como la muerte. Lo que se hace es un proceso de congelación ultra rápida para evitar que se rompan las paredes de las membranas celulares. Hay que inyectar unas sustancias para reemplazar la sangre. La sangre no es buena para congelar y descongelar. Entonces hay que sacarle la sangre, reemplazarla por otro líquido, por una sustancia salina que congela muy bien, y luego someterla a una congelación casi instantánea. Y ahí queda la niña metida en una cápsula, esperando que en 50 años, en 60 años o lo que sea, ya estarán muertos los papás, haya una tecnología supuestamente para tratar ese caso. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el límite? ¿Todo está en la tecnología? Es decir, lo que es, la pregunta como la hacía Juan Pablo II, ¿acaso lo que es tecnológicamente posible es moralmente viable? ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar de la alteración de ciertas características? Por ejemplo, la respuesta emocional. Esta fue una de las pasiones científicas de José Stalin, jefe de la Unión Soviética durante muchos años, como todos sabemos. José Stalin se dio cuenta que cuanto menor fuera la respuesta emocional de un soldado, más eficaz era como guerrero. Dicho de otra manera, el soldado que no se conmueve ante nada es el soldado perfecto. Por lo menos así pensaba Stalin. La misericordia, la compasión, la respuesta emocional arruinan a los soldados. Entonces, Stalin empezó a hacer experimentos. Estaba bastante atrasada en comparación con lo de hoy, la genética. Empezó a hacer experimentos para combinar el genoma humano, el ADN humano, combinarlo con el ADN de otras especies parecidas, concretamente gorilas. La idea era crear seres humanos
o mejor dicho, no se llaman seres humanos, se llaman quimeras. Una quimera es un revuelto entre animal y hombre. Crear quimeras que debían tener una fuerza brutal, una capacidad de obediencia total y una compasión mínima. Son seres humanos diseñados para el ejército implacable que quería Stalin. Con ese ejército yo puedo llegar hasta el fin del mundo. Hicieron varios experimentos y trataron de crear varios de esos seres. Hasta donde llegan mis informes, eso falló. Pero querían hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿usted dónde va a poner el límite? La Biblia pone un límite frente al tema de la vida. Detente frente al misterio de la vida, detente. Frente al misterio de la muerte, detente. Recuerda que eres criatura. Yo creo que por lo menos como advertencia es algo demasiado sabio, demasiado sano. El misterio de la vida también aparece en otros aspectos. Hay una búsqueda desesperada, una búsqueda frenética, especialmente en Inglaterra. Hay una búsqueda frenética para identificar cuáles son los genes que ayudan en el desarrollo de la inteligencia. La idea es crear lo que Stalin quería con la fuerza física, estos lo quieren con la inteligencia. ¿Qué pasaría si pudiéramos diseñar una raza, producir una raza, en la cual el cociente intelectual, se supone que el promedio del cociente intelectual es el número 100. Se supone que una persona que tiene un cociente intelectual de 150 está en el borde de la genialidad. Bueno, ¿y qué pasa si podemos crear una raza de seres humanos donde todos estén en 150, 180, 200? Y nuevamente la pregunta es, ¿dónde vas a poner el límite? ¿Cuál es el límite para ti? Entonces, la primera gran enseñanza de la Biblia con respecto a la ley es esa: tú eres criatura. Hay un límite frente a la vida y la muerte. Y ese límite frente a la vida y la muerte acompaña a todo el ser. Es una de las razones, no es la única, pero es una de las razones de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es llevar la alianza en lo más profundo, en lo más íntimo, en lo que yo siento más mío. Mañana comentaremos un poco más sobre esa parte de la sexualidad y la ley, que es muy interesante, porque básicamente la idea es esa: lo que tú consideras más tuyo, lo que consideras que le da más fuerza a tu yo, allí donde el ego se hace presente de una manera impetuosa, a veces avasallante, allí en tu sexualidad, ahí está el sello de la alianza. Llevas en ti el sello de la alianza. En lo más tuyo, tú eres de Dios. Ese es el detenerse frente a la vida y la muerte. Segundo, las distintas prohibiciones y restricciones de la Torá tenían otro propósito: el límite de la obediencia. Aprender a obedecer, aprender a dejarse llevar. El lema del demonio es: no serviré, non serviam, no serviré. Yo haré las cosas a mi manera. Ese es el lema del demonio. Bueno, pues resulta que el lema aquí es dejarse llevar, déjate guiar. ¿Qué ayuda para eso? Ahí aparecen las numerosas restricciones sobre lo puro y lo impuro. No todo se come, no todo se toca, no todo se vende, no todo se disfruta. Muy parecido a como un papá o como una mamá educa a sus hijos. Resulta que al hijo le encanta, qué sé yo, el arequipe o las brevas. No, ahí está, pero no lo comes. Aprende a dominarte.
No todo se come, no todo se toca, no todo se vende, no todo se disfruta. Por eso las numerosas prohibiciones en cuanto a comidas, sacrificios, abstinencias. La idea central es que Dios es el que muestra el camino a su pueblo. Esa es la idea central. Dios muestra el camino a su pueblo. Históricamente hablando, muchas de estas prohibiciones hunden sus raíces en una mentalidad de tabúes, digámoslo con toda tranquilidad. Antiguos tabúes sobre la sexualidad, por ejemplo, sobre las comidas. Sí, el origen puede ser ese, pero la motivación de fondo es: aprende a obedecer, aprende a dejarte llevar. Ese dejarse llevar es indispensable, porque la soberbia, la arrogancia, la imposición del propio deseo es lo propio de los enemigos de Dios. Es interesante ver cómo muchas veces en los sacrificios lo que hay que quemar es lo que aquellos hebreos consideraban más delicioso. En esas características, si uno mira un poquito las características de la dieta que ellos tenían, de lo que tenía que resultarles más delicioso era la carne grasita. Y yo creo que también en nuestro tiempo eso se cumple. Si uno mira, por ejemplo, el chicharrón, pues es eso, ¿no? El famoso cuerito del pollo, es eso. Parece que el ser humano tiene un cierto gusto. Los que hablan de la evolución dicen que nuestro cuerpo se aprovisiona de muchos elementos con esas grasas. Pero si tú examinas las prescripciones de los sacrificios, lo primero que debe quemarse en un sacrificio es la grasa. Y la grasa se quema en honor de Dios. Es decir, lo que sería más delicioso para ellos, no necesariamente para nosotros, pero lo que sería más delicioso para ellos es lo primero que se quema. Y eso siempre y para siempre. Es decir, es una especie de penitencia perpetua. No se come la grasa. Otras veces, lo más delicioso del animal era para el sacerdote, no para el que ofrecía el sacrificio. En muchos animales, la parte de arriba, la parte de la cresta, lo que llamamos el lomo, es particularmente sabroso, porque suelen ser músculos que no están tan ejercitados como otros, los de las patas, por ejemplo, o lo que sería, el equivalente a nuestros pectorales. Esa parte de la carne, la grasa, para Dios, se quema. Y esa parte que nosotros llamaríamos el lomo, es para los sacerdotes. Entonces, cuando una persona iba a ofrecer un animal en sacrificio, pues esa grasa deliciosa, si el sacrificio no era de holocausto, aclaro, tenía que ser un sacrificio de comunión o tenía que ser una ofrenda votiva. Como sabemos bien, los holocaustos implicaban la consumación, que se consumiera en el fuego toda la víctima. De hecho, eso es lo que significa la palabra holocausto. Holos en griego quiere decir completo, todo. Entonces, el holocausto es quemar toda la víctima. Pero quitando los holocaustos, cuando la gente ofrecía un sacrificio, una parte era para Dios, otra parte era para el sacerdote y otra parte para la persona que ofrecía el sacrificio. Pero esa comida quedaba santificada. Pues resulta que la grasita deliciosa se quemaba en honor de Dios. Bueno, primero la sangre se derramaba. Es interesante, eso lo puedes ver en el Levítico. Primero la sangre se derrama y esa sangre sirve para untar en el altar. La vida es de Dios, viene de Dios y es para Dios. Es toda una pedagogía.
Luego la grasa que es tan deliciosa para ellos se quema en honor de Dios. No busques en primer lugar tu placer, ofrécele eso a Dios. Luego el lomito, blandito, delicioso, para el sacerdote. Fíjate cuántos sacrificios, el de la sangre, el de la grasa, el del lomo. Entonces quedaba una carne, digamos, regular, carne común. Esa es la que tú puedes consumir, esa es la que tú comes. Entonces, así es como funciona este tema de los sacrificios. Es un tema de inmolación, es un tema de abstinencia. Lo de lo puro y lo impuro también sirve para recordar que hay que preservar a la comunidad. Por eso esa legislación que a nosotros nos parece brutal, la legislación sobre la lepra, todos recordamos, ¿no? El leproso tiene que vivir fuera de la comunidad. El propósito es hay que preservar la comunidad. Y aquí viene también una legislación que nos resulta completamente chocante. La cantidad de crímenes o la cantidad de pecados o faltas que son castigadas con apedrear, matar. Es una cosa que a uno lo deja realmente frustrado, triste, porque son muchas muertes. Pero si tú miras la legislación, te das cuenta que cada vez que se manda que alguien sea apedreado, se pone la siguiente razón: así exterminarás, así quitarás el mal de Israel. Así quitarás el mal de Israel. Porque en aquellos tiempos primitivos parece que muy difícil distinguir entre pecador y pecado. Con el tiempo, con el avance en la revelación, eso irá a cambiar. Por eso tienes el Salmo 103. ¿Qué dice el Salmo 103? Él aleja de nosotros nuestros delitos. Como dista el oriente del ocaso, así aleja Él de nosotros nuestros delitos. En las raíces, en los comienzos de Israel, eso no estaba tan claro. No estaba tan claro que se podía separar el pecador y el pecado. Pero ya a la altura del Salmo 103, eso aparece. Ahí aparece con claridad que Dios es capaz de separar al pecador de su pecado. Que Dios es capaz de librarnos del pecado. O también ese otro texto tan hermoso de Isaías: aunque vuestros pecados sean rojos como el escarlata, quedarán blancos como la nieve. Dios es más grande que todos los pecados y puede limpiarlos. Pero lo importante y lo que quiero destacar aquí es que esa legislación sobre lo puro y sobre lo impuro básicamente tenía dos propósitos. El primer propósito es educar en la obediencia, y el segundo propósito es preservar, defender a la comunidad. Esos eran los propósitos. Entonces ese es el límite de la obediencia. Llevamos dos cosas: el límite del misterio y el límite de la obediencia. ¿Qué quiere el límite del misterio? No todo lo puedes manipular. No todo lo puedes diseñar, no todo lo puedes hacer a tu gusto. Tú eres criatura, tú no eres creador. Segundo, el límite de la obediencia. ¿Cuál es el propósito? Déjate guiar, déjate llevar. Y junto a eso está también, vamos a preservar la comunidad que Dios eligió. El límite del corazón es muy interesante, porque es el que va a dar luego una profundidad moral. El límite del corazón se expresa en la restricción para asignar responsabilidades. Es el límite entre lo voluntario y lo involuntario. Por ejemplo, supongamos que un hombre va por un campo. Va caminando, va hacia su casa y está atravesando un campo. Y en ese campo le sale al encuentro, sin que éste alcance a defenderse, un toro rabioso. Y el toro le mete una cornada brutal y lo mata. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Pues es interesante la cierta sutileza que tiene la ley en ese caso.
Fíjate lo que dice. Si ya se sabía desde antes que ese era un animal que corneaba, un animal, llamémoslo así, bravo, irascible, si ya se sabía que el animal era bravo, el culpable es el dueño del toro. Si no se sabía que el animal era bravo, entonces hay que tratarlo simplemente como un accidente. Ha sucedido, es algo que ha sucedido, es una muerte involuntaria. Entonces van apareciendo esos criterios de lo voluntario y de lo involuntario. Mira este otro caso. Si una persona está en su casa y entra un ladrón, si es de noche, si no puede darse cuenta de quién es el que está entrando y lo mata, es inocente. Si se da cuenta de quién es y le advierte, entonces, o sea, si se da cuenta de quién es y no le advierte, sino que lo mata, entonces es culpable. Fíjate ya el grado de sutileza que aparece ahí. Si no te diste cuenta quién era y no sabes cuál es el tamaño del peligro, entonces es una muerte en defensa propia. Pero si sí te diste cuenta quién era y tú le has advertido, entonces tú quedas inocente. Pero donde más se nota esta legislación sobre lo voluntario y lo involuntario es en una institución muy curiosa, que es la institución de las ciudades refugio. De esa vamos a hablar también mañana, porque está conectada con los levitas. Mañana es el día de los levitas. Está conectada con los levitas. Dice el ejemplo concreto que da la ley de Moisés. Si dos hombres fueron a un campo y uno de ellos, utilizando su hacha, se le zafó el cabezal del hacha y mató al otro, es una muerte involuntaria. Pero como toda muerte tiene que ser vengada dentro de esa lógica brutal que hemos dicho, entonces, ¿qué pasa? Como fue una muerte involuntaria, para que no se multipliquen las muertes en Israel, si el homicidio fue involuntario, el que cometió esa muerte quedará a salvo yendo a una de las ciudades refugio. Entonces se establecen en distintos sitios, eso se ve en el libro de Josué, por ejemplo. En el libro de Josué se establecen, en tal región hay una ciudad refugio, en tal región otra ciudad. Son en total como unas 5 ciudades del lado de acá del Jordán, lo que se llama Cisjordania, y hay unas 2 ciudades del lado de allá del Jordán, lo que se llama la Transjordania. En total son como unas 7 ciudades de refugio. ¿Cuál es el papel de esas ciudades de refugio? No todos los homicidios son iguales. Hay que saber si fue homicidio voluntario o fue homicidio involuntario. Incluso se apela a cosas como esta. Si la gente sabía que esos 2 eran enemigos y uno de los 2 muere, se puede presumir que hay culpa. Pero si siempre se trataron bien y uno de los 2 muere, hay que pensar que fue un homicidio involuntario y lo que hay que hacer es ir a una ciudad de refugio. Si la persona va a la ciudad de refugio, no se le puede hacer nada. Ahí no se le puede castigar, no se le puede perseguir. Es algo así como una casa por cárcel, pero aquí es una ciudad por cárcel. La persona que está en la ciudad de refugio no se le puede perseguir. Pero de todas maneras entonces queda presa ahí. Hay una especie de amnistía. Cuando muera el sumo sacerdote, mira cuántos detalles tiene esa ley. Cuando muera el sumo sacerdote, todos los que estén en ciudades de refugio quedan amnistiados, quedan perdonados por el resto de su vida. Lo cual me parece una cosa interesantísima, porque que yo sepa, ese es el único precepto que está ligado a la muerte del sumo sacerdote. Algo así, como que su muerte hace de él una especie de ofrenda expiatoria que perdona todo lo que falte perdonar en aquellos que estén en las ciudades de refugio. Esas personas quedan perdonadas. Para mí ese es un caso único de una muerte humana que trae un efecto de perdón para los otros. Claro, nosotros cristianos de inmediato pensamos en ¿quién? En Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que muriendo ha pronunciado fórmula de absolución
para todo aquel que quiera acogerse a su divina misericordia. Entonces, este límite, el límite del corazón, es el límite de lo voluntario y de lo involuntario. No te apresures a juzgar. Jeremías capítulo 17. Nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Yo el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Bueno, entonces vamos terminando este tema de la ley, mis hermanos. Vamos terminando. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que la ley era un recurso pedagógico, que a base de distintas prohibiciones iba educando al pueblo en temas esenciales de su camino hacia Dios. Eso es lo que hemos aprendido. Segundo, hemos aprendido que toda pedagogía implica el aprender a decir la palabra no. Y que aprender uno mismo a decirse la palabra no es educarse. El que no sabe decirse no está mal educado. Está haciéndose daño y hará daño a otras personas. El que no sabe decirse no. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, donde se describen los impíos, precisamente la característica de los impíos es que no saben decirse no. Cada flor que esté a nuestro alcance la arrancaremos. Modo figurado, según dicen los exégetas, de referirse a aprovechar toda ocasión con las mujeres. Cada flor que esté a nuestro alcance la arrancaremos. Es decir, no sabe decirse no. Luego hemos visto que las prohibiciones propias de la ley y lo estipulado en los mandatos de la ley alude a tiempos, lugares y personas. Y finalmente, en esta última charla, hemos tratado de encontrar cuáles son los elementos pedagógicos que estaban ahí, cuáles son las enseñanzas que salen. Y creemos que esas enseñanzas se refieren a 3 cosas. Acuérdate de que eres criatura. Acostúmbrate a obedecer y no te apresures a juzgar, ni a juzgar de ti mismo. Es interesante ver que eso reaparece en un texto tan tardío como en la primera carta de Juan, porque Dios es mayor que nuestra conciencia, dice la primera carta de Juan. Impresionante. No te apresures a juzgar ni siquiera de tu propio corazón, menos del corazón de otros. ¿A dónde se llega con todas estas restricciones y con todo este camino? Estas diferenciaciones conducen finalmente a la conciencia sobre lo bueno y lo malo, sobre qué significa ser elegido y sobre la dimensión de la gracia, el amor gratuito de Dios. Finalmente, estas prescripciones nos muestran cómo en Dios está todo nuestro bien y cómo es verdad que necesitamos de Él. Efectivamente, Jeremías capítulo 34, la ley llega a un límite. Esta ley es sabia, es pedagógica, pero tiene un límite. Esta ley no da el querer. Esta ley no da el querer. Muestra el bien y el mal, educa en el bien y el mal, pero esta ley no tiene la fuerza para transformar el corazón y para darle el querer. Por eso hay que leer juntos Jeremías 34 y Ezequiel 36. Les daré un espíritu nuevo. Esa es la necesidad de lo que Santo Tomás y muchos otros llaman la ley nueva. ¿En qué consiste la ley nueva? En que no solo muestra el bien y el mal, sino que da el querer, da las ganas, obra en nosotros, nos mueve interiormente. ¿Cómo es que dice la oración? Que sepamos gustar el bien y gozar de su consuelo. Dice la oración al Espíritu Santo. Sepamos gustar el bien y gozar de su consuelo. O sea que admiramos estos aspectos de la ley, vemos el provecho que tiene, nos damos cuenta que tiene enseñanzas para nosotros, pero también nos damos cuenta que esta ley era insuficiente,
porque esta ley simplemente mostraba lo que había que hacer, pero no podía dar la fuerza para que se cumpliera. ¿Cómo aplicar estos mandatos a cada uno de nosotros? Yo creo que cada uno puede revisarse y puede llegar a una conclusión. También nosotros tenemos que recordar que somos criaturas, también nosotros necesitamos aprender a dejarnos llevar y también nosotros necesitamos mucha prudencia en eso de juzgar del propio corazón y del corazón de los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.